va a decir, muchachos, ¿por qué hay guerra en este planeta? Porque la... Después esa porquería nos van a meter a todo el chip en el pellejo, eso es seguro. Pastores o pastores probando, en este momento la gran mayoría de las iglesias son locos. Hoy día nos acompaña un ministro experimentado, un ministro de connotada trayectoria en la vida cristiana, no solo nacional, sino también a nivel internacional, con un ministerio que se proyecta y con una palabra de mucha bendición. Yo quiero dejar en este lugar al pastor Ernesto Silva, a quien recibimos con un aplauso, ¿les parece? Para la gloria del Señor. Muchas gracias, ministro Señor, por estar con nosotros. ¿Qué tal, hermanos, mis queridos pastores, amigos? Predicar la palabra del Señor en grupos pastorales siempre es una bendición. Sobre todo porque hay gente que ha transitado el camino. Yo siempre digo que hay dos cosas difíciles de la vida. La primera de ellas, ser pastor. La segunda cosa, estar casado. Y los pastores, a diferencia de los curas, todos están casados. Entonces son dos yugos. Solo que a veces los pastores tienen una amante. A veces. Ah, bien, se sabe esa parte, la iglesia. Y a veces, cuando llega al final de la vida, el pastor se da cuenta de que nunca la amante va a ser como la esposa. Es una de las cosas que uno debe aprender en su camino pastoral, que la familia vale más que la iglesia. Yo siempre le digo a Jesús, Señor, la iglesia es tu esposa, no es mi mujer. Así que si se porta mal, apriétala nomás, porque yo miro esa pelea desde fuera. La palabra del Señor, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. El tema específicamente está relacionado con ciertas visiones proféticas donde destacan tres eventos que son netamente actuales. En primer lugar, el conflicto de Gaza. Segundo término, la plaga de ébola. Y el tercer aspecto es la situación que se está dando en Ucrania, en este problema que tiene Rusia con ese país que alguna vez fue parte de la órbita soviética. Curiosamente, todas las cuestiones que suceden alrededor de este punto geográfico de alguna manera tienen conexión con la profecía bíblica. Cada predicador, la verdad, especula sobre las cosas que cree que podrían llegar a ser. Es una especie de predictor, como dicen los tecnócratas en finanzas. Yo también de repente oficio de profeta, gurú, chamán, no sé, no digo que pitonizo, pero un agorero, un loco que aventura ideas. Y como la gente está tan sedienta de ese tipo de cuestiones, todos los locos agarran algo. Así es que hay público, o diría manicomio, para cualquier tipo de loco en esta cuestión profética. Así es. Entonces es muy difícil decir, mira, esto es lo que realmente va a pasar. Yo como generalmente no me aventuro por esos caminos, sino que más bien ando en la cuestión histórica de los eventos, creo que puedo pisar con bastante certeza de no fallarle el palo al gato en lo que hago, porque son eventos. Entonces la palabra actúa como una lámpara que alumbra los acontecimientos de la era presente. No hago vaticinio futurista ni cuestiones espectaculares, porque me parece a mí que las exageraciones, con todas las que hay, ya es suficiente y no quisiera aportar más a las que ya existen. Pero estaba recordando una cuestión puntual. Hay un libro que se llama Choque de Civilización. Sinceramente, muchachos, se los recomiendo. La verdad, ustedes son pastores, son gente que están en distintas actividades. Yo siempre trato de recomendarles a esta gente de este gremio pastoral, sobre todo libros como este. ¿Por qué? Porque cuando lo escribió Samuel Huntington, que es el autor del libro Choques de Civilización, en el año 1990, él proyectó la idea de que en el futuro todas las guerras las producirían las religiones.
Una cuestión que en el año 1990 era una cuestión bastante utópica. Sin embargo, con el paso del tiempo, ya Huntington ha muerto hace un par de años, él vino a Chile también a presentar algunas de sus conferencias. Es un referente para la política exterior norteamericana. De hecho, presidentes como George Bush siempre estuvieron muy atentos a la consejería de Huntington. Él es un gran profesor de la Universidad de Harvard, de tal manera que son tipos que como referentes a nivel de sociólogo, a nivel planetario, son los mejores, junto con otro personaje que se llama Francis Fukuyama, que también tiene un libro famoso, entre varios libros, porque han escrito muchas cosas, El fin de la historia y El último hombre. Esos dos libros, uno como pastor debería tenerlos, porque te interpretan el final de toda esta historia. Y Huntington te plantea de que las religiones son intransigentes y son criminales, en lo cual el tipo tiene toda la razón. Porque todas las religiones, incluidos nosotros, somos criminales y asesinos. A lo mejor decirlo de esta manera brutal, para los locos que me conocen a mí no les parece extraño, la gente que me ve por primera vez debe ser un shock, pero es así. Todas las religiones son criminales porque no tienen tolerancia con aquellos dioses que son ajenos. Por eso el mismo texto de la ley te lo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no estoy diciendo a Dios que sea intolerante, Dios tiene razón que sea así, pero todas las demás religiones, al pensar de la misma forma, a todos los dioses y a todos los adoradores de ese tipo de dioses terminan matándolos. Es lo que te dicen los musulmanes hoy: todo aquel que no es musulmán hay que matarlo. Pero antes de matarte te dan la opción, te dicen: ¿querís adorar a Allah? ¿Querís convertirte al Islam? Si el tipo dice: no, sigo a Cristo, meta, navaja, cuchillo, espada, cualquier cosa, te vuelan la cabeza de un golpe. Esa es la evangelización dura. Algo así también hicieron los españoles cuando vinieron a este continente en el año 1492. Arrasaron con 60 millones de indios en este continente. Los indios naturalmente tenían sus dioses, adoraban cosas que ahora es largo explicar, pero había que convertirlos al catolicismo y los muchachos se resistieron, porque nadie se convierte con una espada en la mano, es difícil eso. Y terminaron matándolos a todos. De pronto aparece George Bush, después del año 2001, cuando fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas, con una cruzada, la nueva cruzada de evangelización de Occidente hacia el Medio Oriente, agarra Irak, Afganistán, Pakistán, todas esas zonas que nosotros conocemos, llevando de nuevo el mensaje del cristianismo. Por eso el Vaticano nunca se opuso a George Bush, aunque el tipo hizo cosas desastrosas, la cantidad de civiles que murieron en Irak. Ahora vamos sabiendo las cosas después que los gringos se han retirado. Es una cantidad enorme, no solo de militares en Irak, una cantidad enorme de civiles. Algunos sitúan eso en más de 500.000 de personas. Es una cuestión escandalosa. Entonces, de pronto la idea del presidente Bush de llevar la cruzada del cristianismo a lugares donde siempre el Islam y otras religiones tuvieron preeminencia, e imponer por la fuerza todo lo que es la democracia, el tema de la economía mundial globalizada, esta cuestión del neoliberalismo, que va todo agarrado de los pelos, fue siempre una incursión con difícil pronóstico. Y después de todo nos damos cuenta que la gente es difícil que se convierta de esa forma. Pero tengo que decirles algo. Sinceramente, esa es la única manera de imponer el Evangelio en el mundo. No estoy de acuerdo con la estrategia de George Bush, pero te digo que en este momento la única forma de extender el Evangelio a las naciones que no son cristianas es matándolos a todos y edificando nuevas iglesias en la ruina de las mezquitas o de todo tipo de edificios religiosos de las antiguas religiones. En el fondo Bush tenía razón, solo que es una cuestión criminal. Por eso te digo que todas las religiones son asesinas. Nosotros, como vivimos en este país donde no matamos ni una mosca, no nos imaginamos los roces que hay en las religiones, pero en el mundo entero lo vemos. Por ejemplo, Nigeria, que está junto con otros países en la zona limítrofe entre el Sahara, que generalmente es musulmán, hacia el norte en África, y el mundo cristiano, que está de centro hacia abajo en África. Esa gente que vive en esa franja del medio, hermano,
sufre terriblemente porque hay una mezcla de gente musulmana con tipos cristianos o de otras religiones animistas. Y como están en una zona que es campo de nadie, donde no hay una definición religiosa, la fricción, como las placas tectónicas para los terremotos, se produce ahí. Y por eso es que las matanzas son espantosas. Ustedes pueden ver las noticias, cuestiones que pasan ahora, de lo que ocurre en Nigeria, lo que ocurre en Malí, por ejemplo, las cosas que han pasado en Sudán del Norte, Sudán del Sur, que es justamente la frontera donde hay grupos más bien cristianos al sur y musulmanes al norte, en el Chad, Sudán, toda esa zona. Y sin hablar de las persecuciones que en este momento sufren las iglesias en Siria, en el mismo Irak, las cuestiones terribles que han pasado en estos días. Yo siempre leo las noticias todos los días, acabo de venir antes para acá, leí las noticias de los diarios españoles, que son 6 horas de diferencia, entonces vos tenés un pantallazo mejor que leerte el Mercurio acá. Pero lo que te digo es que hay un roce espantoso en este lugar donde las religiones se entrecruzan. Y las persecuciones y las matanzas son terribles. Los cristianos también se defienden, no crees que son unos angelitos. Y un poco pienso yo lo que nos pasaría a nosotros si tuviéramos esa aflicción. Yo también sería extremista, sería montonero, no sé, sería un tipo que, no sé, estoy viejo, pero igual agarraría un rifle, un fusil y mataría a otros locos. Y solo Dios sabe si se van para el cielo o se van para el infierno, la cuestión es enviarlo, porque si no te matan a vos, tu familia, es una cuestión espantosa. Eso le digo a la gente, nosotros vivimos en un país, muchachos, que es una joya. Independientemente de la situación económica que hay y las cuestiones. Mira, este tipo de países son el jardín del Edén. Y deberíamos aprovechar para predicar la palabra del Señor, para extender el Evangelio, para ponerle pasión a nuestra fuerza evangelizadora, agradecido y rogándole a Dios que por amor a su iglesia conserve a esta nación en el estado que tiene. Es como dice la Biblia, rogad por la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esa es la palabra de la Biblia. Entonces, cuando uno pide al Señor por la paz de la ciudad en que vive, por la paz del país en que está, consigue, hermanos, tener la posibilidad de evangelizar más tranquilo. Pero en otras naciones, en este momento hay 40 naciones por lo menos que tienen conflictos de todo tipo, étnicos, religiosos, guerras civiles, peleas directas entre naciones, peleas internas, locos de todo tipo que te arman una situación absolutamente incómoda. Es un tiempo de dificultades. Y sinceramente, todas las guerras del futuro, muchachos, las van a poner las religiones en el mañana. Por eso los que se dedican a estas especulaciones proféticas dicen que cuando venga el anticristo, lo que el tipo va a hacer una cuenta bien clara. Va a decir, muchachos, ¿por qué hay guerra en este planeta? Porque las religiones se pelean entre ellas. ¿Y cuál es la solución para traer la paz a este planeta? Una cuestión muy simple, erradicar a todas las religiones porque son estos idiotas los que producen la guerra. Y eso es lo que va a hacer el anticristo, aunque te parezca una cuestión fantástica. Y ahora, ¿qué es lo que veo en esto? Veo que hay un plan para hacer que las religiones peleen entre ellas, justamente para producir la excusa de eliminarlas al final de los tiempos. Porque lo que la Biblia te pronostica es que algún día todas las religiones quedarán fuera de la ley, incluidos nosotros, los curas, todos. Y el anticristo va a imponer su propia religión. Por eso la palabra de Dios dice claramente que se sentará en el templo de Dios haciéndose adorar como Dios. Porque el tipo tiene una religión ya preparada. Qué extraordinario cuando tú empezáis a oler ese tipo de proyectos infernales. Las religiones están destinadas a la persecución y a la extinción, mis queridos amigos. Aunque les parezca a ustedes increíble, ese es el final de esta cosa. Va a perseguir a todas las religiones. Por eso el texto te lo dice, que se levanta contra todo lo que es objeto de culto y todo lo que se adora lo pone fuera de su ley. Impone una sola religión universal y mundial, que realmente no tenemos los perfiles claros en este minuto. Hay mucha gente que cree cuestiones como estas que se han diseminado, que es interesante analizarlas, que Francisco, por ejemplo, el Papa actual, es el último Papa del Vaticano. Y hay mucha gente que cree eso. Y yo también estoy dentro de esa misma locura. A lo mejor no es así.
Pero la profecía de San Malaquías, que es un texto realmente muy interesante, da como papa final a Francisco, el papa 112, que no lo menciona con el número porque Ratzinger era el papa 111, solo que de repente Ratzinger renuncia, y como no ha muerto, aparentemente este nuevo papa es como que toma el número 111 todavía, y el famoso Pedro el Romano no aparece, o está en suspenso en una situación, como alguien dice, de stand-by. Las discusiones contra los locos que interpretan profecías son extraordinarias, ¿no? Que aportan casi cuestiones. Por ejemplo, otros tipos te dicen de que verdaderamente Pedro el Romano era Tarcisio Bertoni. Una cuestión increíble. Cuando uno estudia los textos se da cuenta de que el Papa debió haber sido Tarcisio Bertoni. Vino a Chile, canciller del Vaticano, era el segundo a bordo después de Ratzinger, o sea, tipo con una eminencia tremenda dentro del grupo católico. Él debió haber sido el Papa. Pero los jesuitas, que por primera vez tienen un papa en la historia, hicieron un lobby tan potente que posicionaron a su león, y evidentemente ahora están manejando la iglesia. Todos los tipos que se dedican a estudiar la historia de las religiones dicen que los jesuitas son los que van a hacer pedazo a la iglesia católica. Y aunque te parezca increíble, estos locos la van a destruir. Con toda certeza en algún momento van a aceptar a los curas casados, que es una cuestión fatal para la Iglesia Católica, porque está sustentada la Iglesia Católica en ese tipo de postulado. Lo otro que van a aceptar son mujeres sacerdotes, otra cuestión que los va a hacer pedazos a los tipos. Le van a terminar dando la comunión, eso que es la hostia y todo lo que nosotros llamamos la cena del Señor, a personas divorciadas. Y con toda certeza van a permitir curas homosexuales dentro del ejercicio del bautismo. Todas esas cuestiones y otras más van a ser pedazos a la Iglesia Católica. El proyecto del Vaticano, es decir, el proyecto del movimiento jesuita, es destruir a la Iglesia Católica, porque los tipos no juraron defender la Iglesia, sino al Papa. Y ese es el gran juramento jesuita. Lo que conocen, lo que saben, lo que dicen saber sobre el poder del mundo, cómo está organizada toda esta cuestión piramidal del poder en el mundo, dicen que a la cabeza de todo están los Illuminati, que son una sociedad secreta que habría que entenderla y estudiarla con más profundidad. Sobre esa cúpula de los Illuminati están otros elementos que tienen otro tipo de nombres, pero a la cabeza de todo y por encima de todas las potencias del mundo está la compañía de Jesús, que son los verdaderos responsables de cómo se maneja el mundo. Y a la cabeza de la compañía de Jesús, el Papa Negro, el famoso director general de la compañía de Jesús, a la que los curas generalmente llaman CIA, igual que al servicio secreto norteamericano. A veces uno se pregunta en qué va a terminar el mundo, y te da la idea de que todas las guerras que suceden en cualquier parte de la Tierra no son cuestiones espontáneas ni cosas que están fuera de control. Hay una mano oscura, absolutamente oscura, que maneja todos los eventos del mundo y que en algún momento los hace correr y en otro momento los detiene, que te hace lo que se llama en estrategia militar falsa bandera, es decir, te hacen guerras distractivas para hacer que la gente focalice la atención en un evento cuando realmente los tipos están interesados en que sucedan cosas sin que la gente las note en otro lado. Por lo tanto, este juego de la guerra y todo lo que aparece en el campo de las noticias hoy que tiene que ver con la profecía bíblica está un poco en ese manejo. Por eso la Biblia te dice claramente en el libro de la epístola del gran escritor Juan. Una cosa primero, te le dice, sabemos que somos de Dios. Punto. Y agrega, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Bien, esa es la gran realidad. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del diablo. Lo único que no está bajo el poder del diablo es la iglesia. Como el tipo no puede manejar a la iglesia porque la iglesia pertenece a Cristo, lo que puede hacer es influir, distraer, de alguna manera insuflar, mezclar, y eso es lo que hace. No puede destruir la iglesia, pero le puede poner ciertos elementos que la disturban, que realmente la perturban, que ocasionan una mezcla, y por eso tenemos una gran cantidad de cuestiones novedosas, nuevas, que se introducen en los sistemas de gobierno de las iglesias, en las liturgias, en las estrategias, en los contactos que se están dando. La Iglesia Católica sabe perfectamente que nunca va a poder dominar el mundo.
porque le falta gente a la Iglesia Católica. En este momento, las estadísticas reales de este momento señalan que hay unos 1.300 millones de católicos en todo el planeta. Para que una entidad sea capaz de dominar el mundo, tiene que tener un peso superior a los 2,5 millones, es decir, a los 2.500 millones de adherentes en cualquier causa, sea política, religiosa, tenga que ver con cuestiones económicas, tendencias, naciones. Y en este momento no hay ninguna nación siquiera que tenga una cantidad de ese nivel como para hacerse de una hegemonía el gobierno de este planeta, porque le falta gente. Estados Unidos de América es la nueva Roma en decadencia. Nunca los imperios caen de un golpe así, ¡pah!, sino que siempre tienen un proceso de destrucción paulatina. Piensan que en el año 2050 Estados Unidos de América puede entrar en una situación de colapso, pero que ahora el imperio definitivamente está derrumbándose y que están emergiendo naturalmente otros imperios. La China, indudablemente, la India, y hay una cuestión, y Rusia, indudablemente, que nunca ha querido dejar de ser lo que fue. Estos países de pronto se juntan. Recientemente, no sé, en el mes de julio, a mediados de julio, tuvieron una reunión aquí en Brasil, donde se juntaron el presidente de Brasil, el de Rusia, el de China, el de la India y el de Sudáfrica. Juntos, esas 5 naciones llegan a reunir 3.000 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población del mundo. Entonces, en esta ocasión, ese conglomerado de países que aporta 3.000 millones de personas reúne la fuerza necesaria para producir el desbalance. China solo no puede, pero si se une con la India, que los tipos están hace rato superando los 1.200 millones, es una potencia tremenda. Y esa cuestión puede ser una causa de desequilibrio. Aporta a Rusia una gran cantidad de habitantes. Y evidentemente Brasil, que tiene como 200 millones, también aporta lo suyo. La cuestión es que hay un desbalance en esto que es el gobierno del mundo. Y Estados Unidos de América tiene serias complicaciones en seguir siendo el sheriff de este planeta. Con 300 millones de tipos no tiene el peso, la gravitación suficiente para el desbalance. Comparado con el grupo de los BRIC, que son estas naciones que te comenté, tienen la 10ª parte de toda la potencia que tienen los otros 5 reunidos. Este esquema es un esquema profético. Los que saben de este tipo de temas dicen que algún día se cumplirá la palabra profética que te dice que habrán 10 conglomerados de naciones, que la Biblia por ahí, según las interpretaciones, te lo dice que hay 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos representan reinos, poderes, autoridades que estarán diseminadas en el mundo en 10 localidades geográficas, y una de ellas es América del Sur. Y la potencia que va a regir América del Sur está desde el año 70 que está designada, es Brasil. Y la capital de ese elemento que es Sudamérica es Brasilia. Hace mucho tiempo que fue designado esta cuestión. En el año 70 aparece Brasilia en medio de la selva, una ciudad que se edificó el gran arquitecto Niemeyer, masón, arquitecto puro, que llegó a tener más de 100 años, un tipo de una muy larga vida. Levantó Brasilia con la expresa visión de que fuera no solo una ciudad futurista, sino que fuera la capital de todo este continente de América del Sur. Por eso acá hay un movimiento que se llama UNASUR, que están unidas todas las naciones. En algún momento va a ser como la Comunidad Económica Europea, una cuestión que tiene que ver con cuestiones económicas. Después va a haber un parlamento sudamericano, va a haber una moneda única, todo ese tipo de cosas. Y el funeral del dólar que se viene encima, esa cuestión está provocando muchas guerras. Por eso los conflictos en Crimea, el conflicto en Ucrania, el conflicto que se da con los rusos en la frontera de Ucrania, es por el tema económico. Los rusos están amenazando hace rato de que van a dejar el dólar, y todo este grupo de los 5 grandes países que se reunieron en el BRIC, que se llama, están amenazando con dejar el dólar como moneda de referencia.
y van a usar otras monedas, las monedas de ellos, el yuan de los chinos, la moneda de la India, la moneda del real, que es la moneda de Brasil. Van a usar sus propias monedas para sus intercambios comerciales entre ellos y no van a tener que echar a mano el dólar. Incluso los rusos están pidiendo que el gas y el petróleo que le venden a las naciones de Europa, los europeos se las paguen en rublos, que es la moneda de Rusia, y que el dólar lo dejan, porque el dólar es falso, es una estafa absoluta. Yo estaba leyendo un informe reciente donde unos lingotes de oro, que son los que supuestamente respaldan el dólar en una zona que se llama Fort Knox, que es el lugar donde está almacenada toda esa tremenda riqueza de la Reserva Federal Norteamericana. Los lingotes que recibieron los analizaron, los chinos los perforaron con unos taladros y descubrieron que era tungsteno. Forrado lógicamente en una buena película de oro, un enchape de oro, y que después estos chinos que el oro se lo llevaron hace mucho tiempo, anda a saber para qué lado, y ahí vienen especulaciones de las que me gustan, porque todos los que siguen las locuras que hablo saben que esta cuestión siempre la agarro de alguna manera con cuestiones exobiológicas, con conspiraciones más cósmicas que de esta tierra. Y el tema del oro, muchachos, es una cuestión increíble. A veces la gente se pregunta por qué hasta en estas ciudades nuestras hay algún tipo de locales donde se compra oro a manada, lo que vos queráis, el oro que tenía en los dientes, la argolla, las cuestiones de la joya de la abuela, cualquier cosa, tráela, que el gramo acá a 18 lucas por gramo, si es de 18 quilates, de 24, da lo mismo, acaparando. Y vos decís, ¿quién está detrás de estas instituciones que recolectan oro? Y sobre todo, ¿para quién la quieren? Y ahí vienen los especuladores, los que te dicen que la única manera de solucionar el problema de la capa de ozono, por ejemplo, es lanzando una lluvia de partículas de oro que sea capaz de cubrir los tremendos agujeros que hay en los polos. Y que esa realmente es la única forma de salvar este planeta. Pero que hay otros, en otros lugares que tienen el mismo problema y los locos se están llevando el oro de esta tierra. Y el oro tiene la virtud de alargar la vida, porque tiene el oro como metal, tiene un elemento químico que permite la extensión de la vida de las personas. Eso se llama oro monoatómico. Es bueno que lo lean, chiquillos. Yo he leído todas esas barbaridades, entonces de repente estoy deseoso de comerme la propia joya del matrimonio, a ver si me lo comen más. Los locos que postulan estas tonteras, que a veces pueden ser ciertas, te dicen que es absolutamente seguro. Y que eso realmente es lo que está pasando en esta realidad que vivimos. Los grandes problemas que hay en Rusia, con Ucrania, las situaciones terribles y tremendas que hay en países como los que nosotros conocemos, que están relacionados con estas guerras espantosas que vemos en Irak, por ejemplo, con esta situación donde Estados Unidos vuelve otra vez a la cabeza de los ejércitos del planeta, son todas señales de que Cristo está viniendo. Y el ébola, como otros virus mortales, la gran mayoría de los tipos que se dedican a estudiar estas barbaridades creen que el ébola lo diseñaron los países poderosos, entre ellos los americanos, los europeos, y que las pandemias que van a venir son de los 1000 demonios también, que no se escapa nadie. Lo que las autoridades no le han dicho a nadie en este minuto es que el virus del ébola no se transmite simplemente por los fluidos corporales, ni se transmite por la sudoración o la sangre directamente infectada. El virus del ébola, muchachos, es aerófilo, es como el resfrío. Un idiota estornuda con ébola e infecta a todos los demás que agarran esas pequeñas partículas de baba que salen al espacio por esos locos que no se tapan la boca siquiera cuando estornudan. Así que si alguno de nosotros estornuda acá, lo menos que tenéis que hacer, Dios mío, el ébola es lo más mortal que existe, aunque hay un virus peor que se llama Marburgo, que sería interesante seguirle la pista. Si los que se dedican a este tipo de especulaciones dicen que el virus del ébola, tanto el Marburgo como el virus del SIDA, son todos inventos de armas biológicas que han diseñado las grandes potencias para eliminar al mundo. Y a lo mejor toda esta cuestión de las guerras, de los rumores de guerra, del exterminio de la gente, contribuyen justamente a de alguna manera, tratar de disminuir la población de este planeta.
Hay unas piedras en Georgia, un monumento que lo levantaron justamente la gente que está dentro de las andanzas del Club Bilderberg, que te dicen que el número ideal de habitantes de este planeta en este minuto es de 500 millones de personas. Cuando tenemos 7.000 millones, esa gente te está diciendo que habría que eliminar a lo que Rockefeller llama estómagos inútiles. 6.500 millones de tipos que a los ojos de estas cofradías que manejan la tierra son absolutamente innecesarios y completamente inútiles. Uno siempre se pregunta, ¿quiénes sobran en este planeta? Y todos nosotros sobramos, menos los muchachos de perfiles nórdicos o que tengan algún perfil caucásico o que pertenezcan a la raza aria. Todos los demás sobran. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y en estos días finales de la historia va a haber una matanza generalizada de gentes, con distintos instrumentos. ¿Qué es lo que te dice el texto de Apocalíptica? Y se le dio al jinete llamado la muerte, que monta el caballo amarillo verdoso, a quien le siguen los infiernos. Se le dieron instrumentos para matar a la cuarta parte de la tierra, de la gente de la tierra, con guerras, pestes, hambres y las fieras de la tierra. O sea, ese término, cuando usa el término fieras de la tierra, hay una gran discusión entre los especialistas en la interpretación de Apocalíptica. Algunos creen que los animales van a ser instrumentos de destrucción, que incluso las mascotas, los gatos, en algún momento van a recibir una orden emanada de alguna entidad que tiene la capacidad de manejar la conducta de los animales. Por eso los tipos que le van poniendo chip a los perros, a los gatos, los que especulan, dicen que en algún momento los chips a las mascotas van a tener la capacidad de enloquecerlos y devolverlos contra los amos, que los van a matar. El gato te queda en el cogote, te estrangula, te mata, te desangra. El perro ni te cuento lo que te puede hacer. Disparado por un chip que te puede manejar este tipo de gente. Y cuando a la gente le pongan el chip que está por venir, muchachos, esa cuestión va a ser terrible. En este año, en el mes de mayo de este año, en Europa empezó a implementarse los chips para los niños que están naciendo. Hay un proyecto que se llama Soulcatcher 2025 de la British Telecom, que es la más importante de las empresas de telecomunicaciones del mundo, británica naturalmente, que tiene un proyecto para meterle en el globo ocular, en la parte de atrás del globo ocular, a todos los niños nacidos a contar del año 2025 en adelante, un chip que tiene la capacidad de grabar en tiempo real todo el video y todo lo que un tipo escucha durante toda su vida en 100 años. Cuando el tipo muera, hipotéticamente pueden sacar el chip y hacer una revisión completa de toda su vida, de sus emociones, las cosas que dice, las que escuchó, las que habló. Soulcatcher es uno de los chips más demoníacos que está inventando desde hace mucho tiempo. Viene diseñando Soulcatcher desde el año 1990 aproximadamente, que apareció justamente la noticia de que la British Telecom estaba trabajando en eso. De tal manera que de repente ustedes en sus pasaportes y en sus cédulas de identidad aquí en este bendito país estamos recibiendo todos una nueva cédula. Ahora tiene incorporado un chip, algunas cosas interesantes. Después esa porquería nos van a meter a todo el chip en el pellejo, eso seguro. Mucha gente se va a resistir, pero acá no hay derecho a pataleo, te van a terminar dominando. Hasta yo me voy a dejar marcar con esa porquería. Porque te van a obligar. Y el que no quiera va a ser un NN, no lo conoce ni la madre que lo dio a luz. Si la gente quiere vivir en estas tecnologías futuristas, es la peor esclavitud. Está viniendo y con toda certeza en estos países se está imponiendo y se va a imponer. Esta es la marca de la bestia, la cuestión anticipada que anticiparon todos los tipos que estudian escatología. Este es un tiempo terrible y espantoso. Es la lucha por la libertad, la lucha final que damos en medio de este mundo. El texto, que generalmente se lee pero no se exhorta porque esa es la tendencia de los conferencistas. Tipos tienen los temas preparados, agarran el texto y se lo ponen como una guinda a la torta. Pero interesante también el primer versículo. En estos días finales vendrán tiempos peligrosos. Y todo lo que te enumera después de darte el detalle del comportamiento de la gente son alteraciones del comportamiento humano. La gente, muchachos, mis queridos amigos pastores, está destinada a la locura extrema.
esta cuestión va a terminar en una locura total el mundo. Ya hay un 20% de locos. Y por eso es que las farmacéuticas en todas partes de Chile tienen presencia. No han llegado todavía en algunas ciudades que yo recorro ninguna de las grandes tiendas, pero están las 3 cadenas presentes. Y eso, ¿sabéis lo que significa? Hasta el doctor Simi está. Porque saben que los clientes de las farmacéuticas son más potentes que los clientes de las grandes tiendas. ¿Por qué? Porque este país tiene un 20% de locos. Y es lo que yo siempre le digo a los pastores: pastor, si usted tiene 100 ovejas en su rebaño, usted tiene que hacer ecuación y entender que de esos 100 hay 20 locos. La gracia del pastor es detectarlos. Como decía mi general, los tengo a todos identificados. Porque si no hacéis eso, no sabéis quién es quién en el manicomio que estáis pastoreando. Y no solo eso, el 1% de los personajes de este país tiene lo que se llama esquizofrenia paranoide, la locura total y completa. Psicópatas, asesinos, violadores, tipos que te pueden incendiar la casa, la iglesia, locos que pueden matar a la mujer, pueden descuartizar a los hijos. Eso es el esquizofrénico paranoide. De ese tipo en este país hay 170.000 ciudadanos. Y eventualmente en una iglesia de 100 personas a lo menos hay un loco de eso, peligroso como el diablo. De tal manera que todo el pronóstico, mis queridos amigos, es hacia la locura total y extraordinaria. Claro, y yo siempre le digo a la gente, las iglesias tienen un 20% de compadres locos. Yo también estoy dentro de ese cuento, así es que no me hago un lado también. La ventaja que yo tengo es que sé que estoy loco. Y los otros se creen sanos, son más peligrosos que yo. Porque cuando un loco sabe que está loco, entonces sabe qué hacer el loco y los otros saben qué hacer con él. Aparte, siempre le digo a la gente, si vos estás loco, tenés que ser loco hasta que Dios te lleve. Porque si te mejoráis en el camino, vos sois un loco falso. Vos tenés que nacer loco y tenés que terminar loco. Que es justamente mi perfil de predicador para la gente que me conoce. El loco siempre fue así. Por lo tanto, un loco honesto, un loco al que vale la pena oír, porque este no se va a mejorar nunca. En este momento Chile es la 6ª potencia alimentaria del mundo. Tenemos gran territorio y tenemos poca gente, por lo tanto las exportaciones en este país van a subir de manera exponencial, tremenda. Chile va a ser una potencia, hermanos, en la economía internacional. Si este país se sigue conservando los parámetros de paz, de crecimiento económico, esta cuestión va a ser el sueño chileno. Este país está destinado a ser un país que va a tener mucha gente extranjera viniendo a este territorio. Las iglesias evangélicas deberían tener un proyecto con los inmigrantes. Deberían parar las orejas y decir, muchachos, acá tenemos un plan de evangelización, acá tenemos una estrategia para ganar a tanta gente que está viniendo de otras naciones. Y lo otro, que Chile es un país, es el único país del mundo que en el caso de una explosión atómica, de una guerra nuclear, este país posee la única zona del mundo que no será contaminada con la radiación atómica, que está al sur del río Bueno, cerca de Osorno, hacia la Antártida. Todo ese territorio, que en este momento es un territorio nebuloso, donde no se construyen puentes ni la ruta austral, porque es un proyecto de mantenerla, esa zona aislada de la gente, ni chileno ni extranjero, nada de nada, porque es un país de gran potencia estratégica en el tiempo futuro. A lo mejor, ya que estoy contando locura, le tengo que contar la locura que anunciaron hace bastante tiempo atrás, de todas maneras, los canales de televisión de Rusia. Los rusos en sus satélites descubrieron que hay una cordillera que circula desde la zona este de la Antártida y sube por todo el territorio chileno hasta la ciudad de Lima, una cordillera naturalmente submarina. Y lo que descubrieron es que esa es una cordillera metálica. Los grandes componentes no son simplemente rocas, sino minerales de alto valor. No solo estratégicos, sino que sobre todo son montañas de oro las que están en el Océano Pacífico. Recorren todo el territorio chileno, una parte de la Antártida, y entre Arica y Lima ya la cordillera comienza a bajar. Cuando los rusos anunciaron esa cuestión, que la anunciaron realmente porque eran científicos los que dieron esa noticia, aquí en Chile nunca se supo.
y a la gente nunca la dieron a conocer ni siquiera en los canales especulativos que tiene este país. Pero Chile es un país de gran promesa. El norte chileno tiene uranio y tiene plutonio. En todos los lugares donde hay salares no solamente hay litio, hay elementos radiactivos como el uranio o el plutonio. Y el cobalto también. De tal manera que este país es un país estratégicamente millonario en el futuro. Las últimas cosas, la famosa encuesta de IMAR, de la que he hablado tantas veces, demostró por primera vez hace unos años atrás que Chile está dejando de ser un país católico. Segunda cosa, que nunca más será un país católico. Tercera cosa, que hay 8 millones de chilenos que se pueden hacer evangélicos en los próximos años, de aquí al 2020. Sí, las iglesias evangélicas tienen la capacidad de solucionar 2 grandes desafíos. El primero de ellos es tener estrategias para ganarse a esos 8 millones y tenerlo en las iglesias, y la segunda cosa es tener estructuras donde meter esa cantidad enorme de gente, que es el doble de lo que tenemos actualmente. Y aquí es donde está el desafío para todos ustedes que son pastores y para mí mismo, que también soy de alguna manera un consultor pastoral. Las iglesias tienen que expandirse, muchachos, por lo menos a 3 veces la capacidad que tenemos en nuestro salón. Deben proyectarse iglesias sobre 500 o 1000 personas, los lugares que veamos como más chicos. Tiene que haber una expansión. Este país necesita unas 30.000 iglesias nuevas plantadas en distintas partes de este país para producir lo que se llama la saturación territorial. La gente la tenemos, porque esos futuros líderes, ancianos de iglesia, no sé el nombre que queramos darle, pastores o pastores probando, en este momento la gran mayoría de las iglesias, esos locos los tienen tocando castañuelas. En lugar de meterlos a la fuerza de la palabra, a la capacitación, al discipulado, en cualquier tonterita así, barata y económica, porque los locos están desesperados por hacer algo. Entonces, para que se tranquilicen, les metí alguna pichicata como el Ritalin para que se queden un poco tranquilos. Y entonces les dais un biberón, un chupetín, alguna mamadera con algún narcótico para que los locos no hagan tanto ruido ni tanto alboroto. Amigos, 30.000 iglesias lo que necesitamos. Ustedes deben tener gente en sus congregaciones que tienen esas capacidades. Planten iglesias, métanle con todo el corazón. Y a pesar de que el mundo esté patas arriba, por causa de la iglesia Dios bendice a las naciones. Yo tengo la certeza de que este país será bendecido a causa de la iglesia, de ustedes, de todos nosotros, de mí mismo y de los demás, que amamos a Dios con la pasión que nos caracteriza. El tiempo es oro. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga, y en algún momento Dios nos dará la oportunidad de volver a vernos. Quiero solamente tener una palabra breve de oración. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En medio de este tiempo difícil, Señor, danos la alegría que este país que abre su corazón a tu palabra y vive en paz, donde podemos sembrar como nunca antes las semillas fecundas del Evangelio, danos la fuerza, la sabiduría, la estrategia, danos las estructuras para almacenar la gigantesca cosecha que está por venir sobre esta nación. Despiértanos, Señor, avívanos por la fuerza de tu Espíritu y danos la alegría de ser testigos tuyos en medio de este mundo. Chile para Cristo, nuestra gran consigna, la promesa. Nosotros somos la generación que veremos cumplir la profecía. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios lo pedimos y lo recibimos. Amén. Dios es bueno y para siempre.